Nuestra enseñanza. Les voy a leer el Salmo 127, del versículo 3 al 5, que dice: Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Les leo este versículo bíblico que se encuentra en Salmo 127, del versículo 3 al 5, porque como ustedes saben, en su mayoría el Señor nos ha tenido todo este mes de octubre orando por la niñez. Y pensábamos que íbamos a concluir este tiempo de intercesión tan constante y tan localizada o enfocada por los niños. Mas, sin embargo, el Señor sigue hablándonos y motivándonos que sigamos orando por los niños. Así que Él ha mostrado que el enemigo ha decidido venir una vez más en contra de ellos y traer dolor, traer daño, confusión, muerte, qué sé yo. Y nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que unirnos y levantarnos en intercesión. Así que con esto les estoy comunicando que es una solicitud y una convocatoria espiritual que dentro de nuestras agendas de oración esté orar por nuestros niños, por nuestros jóvenes, y tal como lo hacía hoy el hermano Luis López, de orar profetizando palabra de bendición y de vida sobre ellos. Así es la directriz que les pido que el Espíritu Santo me motiva y que yo les comparto. Oramos bendiciéndolos y oramos declarando cobertura. Los niños son nuestras, y los jóvenes, nuestras puntas de lanza. Son esos, como dice la palabra, esas flechas que el Señor nos ha dado para bendecir a estas nuevas generaciones. Así que hemos de seguir intercediendo por ellos. Y en el chat del Ministerio SEAS y los que escuchan que se les comparte los tiempos de oración, vamos a sacar 3 veces por semana, específicamente los 15 minutos que hacemos de oración mínimo, enfocados en los niños, pero los días que no tengamos publicación de ese tiempo de oración, es tácito la convocatoria espiritual de que todos estemos orando por cobertura, bendiciendo, profetizando palabra de bendición y de victoria sobre nuestros niños y nuestros jóvenes. Junto con esto les quiero decir que el Señor ha mostrado también anteriormente que por parte de la voluntad de Él venía em, una llamada de atención muy fuerte para el planeta con respecto a lo que eran lluvias, todo lo que tenía que ver con agua, y lo hemos estado viendo. Ahora el Señor está hablando y escuchaba al pastor Juan Carlos Harrigan hablar de esto, perdón, que él veía movimientos de tierra, fuertes sacudidas de tierra. Entonces, sea porque vaya a haber algo a nivel físico, un líder que sea movido y que esto vaya a traer una repercusión a nivel de la gente, porque recuerden que en la palabra, cuando Dios le habla a su pueblo, le dice: tierra, tierra, escucha, escucha, yo soy tu Dios. Eh, Así, literalmente puede ser algo que pueda estar enfrente en una situación importante para todo el mundo y que tenga un impacto a nivel emocional y a nivel espiritual, pero también podría ser algo literal de que la tierra vaya a estar siendo movida. Así que no es tiempo de desfallecer, no es tiempo de estar dormidos, no es tiempo de poner nuestra mirada en cosas superfluas, en cosas que no son del reino. Es un buen momento para que estemos tomados de la mano del Señor, aclamemos a su misericordia, pidamos perdón por nuestra vida, por nuestras familias, por nuestros pueblos,
y por el mundo entero. Y oremos para que la salvación pueda, la palabra, el anuncio de la salvación, de lo que el Señor nos ha encomendado, pueda ser cumplido, podamos hablar y no solo hablar, sino que las personas vengan al arrepentimiento. La palabra que ahora les estaba diciendo en referencia de la tierra, la encuentran en Jeremías 22:29, donde se le está hablando a la tierra, valga la redundancia, y el Señor le dice, tierra, 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 oye la palabra de Jehová. Esa es la palabra que de inicio de esta enseñanza el Señor me da para compartirles y es, estemos orando, no es un momento para asustar a alguna persona, sino que es un momento para saber que nuestra redención está pronta, saber que estamos llamados a ser luz y sal, saber que estamos llamados para ser gente de bendición. Y dentro de esta convocatoria de dos líneas que estoy pidiendo de acuerdo a lo que el Espíritu me motiva, que una es orar por los niños. Todo este tiempo, si usted no lo ha hecho, le invito a que lo haga, a que tome aceite y se unja su casa y unja a sus hijos. Cuando estamos en tiempo de batalla, así de declarada, siempre estamos, pero cuando arrecia, es importante que dentro de nuestra oración y nuestra convicción de fe, también en fe y como ese símbolo, pongamos el aceite y nos unjamos y unjamos nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros hogares. ¿Cuántas veces se van a ungir? Cada vez que usted lo sienta, hágalo. Así es como la cena del Señor. No hay que esperar estar en la congregación para hacerlo. En el momento que usted sienta y tenga los elementos, hágalo. Hágalo en fe. Y así, dicho esto, vamos a orar y continuar con la lección que empezamos la lección pasada, la semana pasada, del capítulo 6, en donde venimos hablando de los dones que revelan y dentro de estos, palabra de conocimiento. Señor Jesús, gracias te damos por tu presencia en este lugar. Gracias porque tu palabra dice que donde dos o tres están reunidos en tu nombre, ahí tú estás. Te decimos, ven Espíritu Santo con una llenura, con una doble porción de tu Espíritu sobre nosotros. Esto que nos estás enseñando, que nos estás formando, Señor, que realmente quede plasmado en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, para que podamos entender, Señor, tus planes de bien y todo lo que tú nos estás revelando para fortalecernos, para fortalecer al cuerpo de Cristo, para crecer, para hacer tus ojos, tus manos, tu boca, tu cuerpo en general, para cuidar de aquel que lo necesita, para abrazar a aquel que lo requiere, para motivarnos entrelazados, concatenados, articulados, extendiéndonos, como dice el apóstol Pablo, hacia el supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro, y ciertamente dejando lo que queda atrás, atrás. Te pedimos que en este tiempo de enseñanza seas tú hablándonos, revelándote, y que cada quien pueda sentir en su corazón el fuego del Espíritu, y donde tú le estás diciendo esto de dentro de los dones proféticos, dentro de los dones que revelan, específicamente palabra de conocimiento, es lo que he traído para ti, he estado trayendo para ti y es para apoyarte, para ayudarte y para que seas de bendición al pueblo de Dios. Bendigo cada hogar, cada familia representada, cada persona dispuesta a recibir de ti y gracias Espíritu Santo porque tú eres el que nos guía y nos llevas hacia adelante. Amén. Y como decía, dentro de esa como banderita que pongo en la lección 1B. ¿Por qué? Porque del capítulo 6 dimos una parte en la lección anterior y hemos estado hablando sobre lo que es la palabra de conocimiento. Y es muy importante revisar nuestros apuntes sobre qué es la palabra de conocimiento.
Recordemos que la palabra de conocimiento va a traer algo importante y es instrucción, ¿verdad? Nos va a direccionar, va a decir qué es lo que hay que hacer, nos va a revelar cosas importantes. Y dentro de la palabra de conocimiento, vamos a ver dos puntos que salen de ella para la cual se cumple el propósito de que existe este don. El primero es producir convicción. Vamos a buscar en Juan 4 y vamos a estar leyendo el versículo 16 y 17. Sabemos que el escenario, mientras buscan, les comento, el escenario que se está dando es el de Jesús con la mujer samaritana en el pozo. Y vemos ahí entonces una evidencia de la palabra de conocimiento. Ya habíamos dicho que es preciso crear una atmósfera de fe. ¿Por qué? Porque cuando creamos una atmósfera de fe, estamos dejando fluir el espíritu, pero en el de Dios y en el espíritu humano comienza a haber una expectación, un deseo de saber qué es lo que va a suceder y al mismo tiempo darnos cuenta que cualquier cosa puede suceder acorde a lo que el Señor quiere hacer, quiere revelar, quiere ayudar, quiere libertar, quiere sanar. En Juan 4 vemos que Jesús le dijo a quien, a la mujer samaritana, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá. Y la mujer respondió, no tengo esposo. Y en el versículo 18 Jesús le dice una palabra de conocimiento. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. Esto has dicho y es la verdad. Con este ejemplo nos damos cuenta, perdón, que la palabra de conocimiento busca producir convicción. No necesariamente el Espíritu Santo va a desplegar o va a revelar todas las cosas sobre una persona o una situación, sino que puede que solo un fragmento, una pequeña parte de toda la historia es la que sea revelada a la persona que el Espíritu Santo le está trayendo esta palabra de conocimiento. Hay algunas personas que saben los nombres, los números de teléfono, los lugares de residencia de las personas, pero esto no es nada más decirlo por decirlo, sino es porque Dios lo que quiere hacer es estimular esa expectación de parte de las personas y que también tenga convicción de lo que se le está declarando, es porque está estrechamente relacionada con la persona y porque Dios quiere hacer algo importante. Sabemos que el imitador es el enemigo y los que no se ejercitan en la parte profética, recuérdense que la contraparte es ejercitarse como brujos, como adivinos, como hechiceros. Cuando una persona ha ido o consulta a esta gente, lo que busca es que le revele algo. Pero ya dijimos, el que creó todo, el diseño original es de Dios. El imitador es el enemigo. Entonces la persona se asombra de que le digan las cosas de su vida, pero los que van del lado del enemigo, lo único que hacen es eso, contar detalles y decir cosas. Mas los que están dentro del propósito de Dios y ejercen la palabra de conocimiento, van a declarar muchas cosas de la historia de una persona o quizás solo una pequeña parte acerca de la vida de la persona, pero no queda ahí. Es que tiene un propósito que viene tras esto para traer paz, para traer salud, para traer sanidad, para traer redención. Y entonces,
nos damos cuenta en el versículo 39 al 40 donde dice, enseguida, muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Y la mujer decía, me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron que se quedara con ellos. Y Jesús permaneció allí 2 días. Estamos viendo lo sobrenatural de Dios. Eso es lo que demuestra esta revelación. ¿Por qué? Porque esta palabra, aunque fue una parte de toda la historia de la mujer samaritana, produjo en ella convicción y convencimiento, en este caso, de su estado como persona pecadora. Y ella supo en ese instante que tuvo contacto con Dios, el Dios que todo lo sabe, y ella quiso rendirse ante él. Esta historia está hablando directamente a la mujer samaritana, pero ¿cuántos vinieron detrás de ella? Dice el versículo 39 al 40, muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Y con esto vea qué importante, cuando nosotros hemos recibido una palabra de conocimiento, cuando nosotros hemos sido bendecidos por esa palabra, se ha cumplido un propósito de parte de Dios y que abramos la boca y que testifiquemos. Muchas veces el Señor hace cosas grandiosas con nosotros y no queremos abrir la boca, no queremos decir. Y qué lindo es cuando sí lo hacemos, cuando sí decimos. Entonces, vamos a afirmar para continuar, dentro de los propósitos de la palabra de conocimiento está producir convicción. Como punto número 2 está preparar a la gente para un acontecimiento futuro. En este caso, vamos a ver a Pablo en la situación en que nos narra Hechos y vamos a leer solo los versículos que corresponden. Y, y esta historia viene hablando de una preparación literal para lo que iba a vivir Pablo. Dice, y ahora tengan en cuenta, dijo Pablo, ¿verdad? Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Vean cómo directamente la palabra de conocimiento está viniendo sobre Pablo y ya el Espíritu Santo le había dicho, tiene que ir, ¿verdad? Tiene que ir y vea lo que va. O sea, ya estaba preparado. Qué importante es que agudicemos nuestro oído para escuchar la voz de Dios. Porque esta palabra de conocimiento, como le pasó a Pablo, así el Señor nos habla a usted y a mí. Y no solo de cosas de índole netamente espiritual, nos habla de la cotidianidad, nos habla de las relaciones interpersonales, nos habla de los negocios, de las tomas de decisiones. Si usted hace esto, va a tener tal consecuencia. Y uno puede decir, ay, no, esto me lo imaginé, estoy pensando mal. Pero si estamos sensibles, tenemos que pensar la palabra y decir, ciertamente es el Espíritu Santo que nos está hablando. Y vemos que Pablo no estaba preocupado por este aviso del Espíritu Santo, sino que también vemos en Hechos 21, del versículo al 10 al 15, esta cita me pasas, por favor. Gracias. Del versículo 10 al 15, vamos a leer, busquémoslo, porque es importante. 21, 10 al 15. Ok. Vean qué importante lo que dice esa historia. Ya Pablo sabía que el Espíritu Santo le había dicho, tiene que ir a Jerusalén y va a ir a sufrir prisiones, ¿verdad? Y sufrimiento, no va a ser fácil. Y él sabía que tenía que hacerlo. Pero miren lo que pasa en el capítulo 21.
Y permaneciendo nosotros allí, dice a partir del versículo 10, capítulo 21, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús? Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Vean qué importante. Ya el Espíritu Santo le había hablado a Pablo y ahora viene sobre Agabo y él toma el cinto que no sabía que era de Pablo. Sin embargo, sí supo lo que iba a ocurrir con el que era dueño de ese cinto. ¿Cuál es entonces la finalidad? Preparar a la gente para un acontecimiento futuro. En este ejemplo que estamos poniendo, pues es fuerte porque le estaba diciendo al apóstol Pablo, tienes que ir evidentemente a Jerusalén y vas a ir a sufrir prisiones y vas a sufrir, ¿verdad? Vas a tener dolor de las cosas que te van a pasar, porque ciertamente pasaron muchas cosas, pero bueno, ese fue en el caso de Pablo. ¿Cuáles cosas han traído el Espíritu Santo? ¿Cuáles comentarios, criterios, sugerencias o directrices dados por el don de palabra de conocimiento a nuestras vidas y nos hemos resistido a entender que es Él el que nos está hablando? Y aquí el Espíritu Santo me dice algo que es muy bueno, lo considero muy importante. Cuando nos dan una palabra profética, cuando el Espíritu Santo nos habla, ya sea por la palabra escrita, ya sea en sueños, ya sea porque lo sentimos una corazonada, porque alguien nos manda una canción, una cita bíblica, un plato de comida, un regalo, lo que sea, deberíamos de anotar cuál es la información que viene con eso y tenerla a mano. Porque hay palabra profética y eso es lo que me dice el Espíritu Santo. Hay palabra profética, hay palabra de revelación, hay palabra de conocimiento que se ha olvidado. ¿A cuántos el Señor hace tiempo les ha dicho que se aperciban, que tengan cuidado, que no vuelvan atrás, que no flaqueen y han estado olvidando esa palabra que el Señor les ha traído? Aquí me hacen una pregunta y un comentario. ¿Esta palabra dada a Pablo no sería una palabra profética? Sí, es una palabra profética. Recordemos que estos tres dones están muy relacionados y tienen que ver con la profecía, claro que sí, porque es discernimiento de espíritu, palabra de sabiduría y palabra de conocimiento. Les recuerdo que habíamos hablado sobre el arco iris y cómo se difuminan los colores entre uno y otro y no se ve exactamente dónde empieza uno y dónde termina otro. Así es esta manifestación de los dones del Espíritu Santo. Lo que pasa es que estamos tratando de hilar como lo más fino para identificar, pero claro que sí, es tácito que es una palabra profética, pero recordémonos que puede traer revelación o puede traer instrucción. Estamos como identificando qué tipo de palabra es. En este caso, estamos viendo que la palabra de conocimiento va a producir convicción. La persona
va a estar expectante cuando se dice, aquí hay una persona y el Espíritu Santo me dice, todos ponemos atención. ¿Qué será lo que va a decir? ¿Qué es lo que van a hablar? O sea, el Señor busca esta forma para captar nuestra atención, pero no solo para admirarnos y para maravillarnos, sino porque Él quiere hacer algo. Y dentro de esto está no solo llamar nuestra atención, sino que entendamos que esta palabra de conocimiento que se declara es para preparar a la gente para un acontecimiento futuro. Y como estaba diciendo, no podemos olvidarnos, por eso es preciso que cada uno de nosotros no solo tenga un cuaderno de oración y pongamos fecha cuando comenzamos a orar por algo para saber y dejar un espacio como en columnas cuando Dios contestó y otra columna qué fue lo que contestó, qué fue lo que pasó con lo que el Señor dijo. Porque como el pueblo de Israel muchas veces somos olvidadizos. ¿Cuántos milagros y cuántos prodigios vio el pueblo de Israel? Y esto lo hemos estudiado previamente con el libro de por qué nos llega el avivamiento. Porque somos cortos de memoria, se nos olvida o nos ofuscamos. Entonces, lo importante es no solo saber que Dios hace milagros, sino también estar pendiente de lo que Él está respondiendo, de cuándo está ocurriendo, porque ciertamente Él avisa a sus hijos. En su soberanía va a avisar lo que Él quiere a quien Él quiere, porque también hay personas que creen que el que es profeta va a saberlo todo. Y puede que sí, puede que sepa muchas cosas, pero recordemos que esto es un don y Dios le dice lo que Él quiere a quien Él quiere y cuando Él quiere. Entonces no podemos ponernos en una postura, ya y es profeta y no sabía que le iban a chocar el carro, ya y es profeta y no sabía que la hija le iba a salir ahí con una situación especial. No es nuestra postura, así no debemos de verlo. Es con un propósito la palabra de conocimiento. Y ahorita diría, vamos a pensar todos, ¿cuántas palabras de conocimiento hemos recibido en la cual hay una advertencia, hay una instrucción y no hemos querido hacer caso, la hemos obviado? Y luego decimos, es que el Señor no responde, es que se está tardando mucho, es que yo no veo cumplidas las promesas, pero bueno, y toda la letra menuda anterior de obediencia, de sujeción, de pagar el precio, ¿dónde queda eso? El Señor previamente nos está diciendo, apercíbase. Ahorita, como yo les decía, cuando inicié, el Señor ha mostrado que hay demonios que han sido liberados para venir a atacar fuertemente a los niños. Ya el Señor lo dijo, es una palabra de conocimiento. Han habido palabra expresa, profética, ha habido palabra por medio de sueños y por medio de visiones. ¿Qué vamos a estar esperando? No, de una estamos orando. Si se está compartiendo hoy que el Señor ha mostrado que la tierra va a ser movida, sea física, espiritual o emocionalmente, hemos de estar preparados. Nos preparamos en oración y nos preparamos también sin entrar en pánico, porque ese no es el punto, pero siendo responsables con nuestro plan de emergencia, con las cosas que hemos de tener a mano básicas. Para eso es la palabra de conocimiento. Y no es para que la gente entre en hacer loco, en que se ponga a gritar y se desespere y tenga miedo. No, es para que nos preparemos para el acontecimiento futuro. Una palabra de conocimiento que se ha dado, que Jesús va a volver por su iglesia. El arrebatamiento. Eso no nos puede dar miedo. Eso, entre más vemos que se cumple la palabra, hemos de entender que levantamos nuestra cabeza porque nuestra redención está pronta. Ese es el enfoque que debemos de tener como hijos de Dios. Amén. Esa es la motivación. La palabra de conocimiento entonces prepara el corazón y da valor, ¿verdad? Por ejemplo, algún momento que yo les he contado que el Señor me dijo, te van a chocar el carro. Entonces yo
Primero me quedé muy impresionada, pero luego me puse a orar. Señor, ten misericordia de mí, toma control de la conducción del auto y también líbrame de toda persona imprudente, de todo accidente de tránsito. Y comencé a orar y orar y orar y a esperar. Cada vez que salí en el carro, no era que tenía miedo, simplemente le decía, Señor, tú vas conmigo, tú me proteges. Recuerdo que estaba haciendo un alto cuando sentí, donde fui empujada suavemente para el frente. Me le quedé viendo a Estercita y le dije, nos chocaron, ¿verdad? Y me dijo, creo que sí. Y me bajé del carro y en efecto, un carro muy grande. No había esperado, no había guardado la distancia y me había dado por detrás. Más recientemente, hace unas semanas, igual el Espíritu Santo me dijo, vas a chocar, vas a chocar. Yo lo digo así, ¿verdad? Pero no serio, vas a chocar. Entonces, Señor, ten misericordia de mí. Ayúdame a estar alerta. Dicho y hecho, la situación pasó. ¿Qué sucedió? Que Dios tuvo control de la situación. Él me podía haber librado de la situación o me podía haber acompañado en la situación que él me estaba hablando. Yo estuve manejando con cuidado y estuve orando. Entonces hubo control de daños, por decir así. Digamos, no pasó a más las situaciones, no hubo gente muerta, no hubo carro despedazado, de pérdida total, nada de eso. Por ponerlo yo de ejemplo. Pero cuántas veces el Señor nos ha hablado, porque Él prepara nuestro corazón y nos da valor. Si el Señor ve que darle una palabra a usted, usted va a comenzar a gritar y a correr para todos lados, se rasga las vestiduras, se arranca el pelo. Entonces el Señor no le va a poder hablar porque la finalidad de que usted conozca estos detalles del futuro es para que usted tenga valor y se afiance en Él y eche para adelante. Ve el ejemplo de Pablo. Ya sabía que iba a sufrir y que lo iban a encarcelar. Pero el Espíritu Santo le dijo, tienes que ir. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho, tienes que hacer esto, tienes que dar lo otro? Y el final no va a ser tan bonito como piensas, va a pasar esto y esto. Entonces no salgo a la casa, entonces no me junto con la gente, entonces no quiero ver a nadie, entonces ni siquiera contesto el teléfono. No, es en fe. Ya el Señor tuvo la misericordia de avisar, tuvo esa gracia. Ahora, en valor, sometida a Él bajo sus alas, actúo, hago, voy, qué sé yo. Y cuando pasan las cosas, debo de acordarme agradecer de que el Señor me lo dijo, de que Él me preparó, de que Él me dio la fuerza. Y esto es palabra, como hemos hablado, es vianda para gente que está metida en las cosas de Dios, gente de fe y gente que ya está de verdad, que debe estar afirmada, sólida en el Señor y abierta para estas nuevas cosas que Él está trayendo. Entonces, a veces la palabra de conocimiento va a servir para librarnos de una situación difícil. Bueno, tengo que pasar por tal situación, Señor, ¿cómo voy a hacer? Si el Señor me habla, me ha de decir cómo voy a hacer. Y si no me dice, para ya yo informada, tengo que orar y decirle cómo voy a hacer. Creo que el otro día lo estaba diciendo, lo comenté. El día que mi mamá murió, 2 horas antes, yo sentí donde se posaron las manos del Señor en mi pecho y en mi espalda y me sostuvieron. Y yo inmediatamente supe que ese día, en pocas horas o minutos, ella iba a partir. Esa palabra de conocimiento nos prepara el corazón y nos da valor. Mientras pasó esa situación, qué sé yo, menos de 3 horas, 2 horas y media, algo así, desde que el Señor me habló, solo sentí eso en el cuerpo. Luego, cuando fui a la funeraria y todo, la gente se me quedaba viendo y me decía, ¿usted está consciente de lo que está pasando? ¿Usted está consciente de que se murió su mamá? Yo les decía, sí, sí, sí.
Sí, estoy fortalecida. En algún momento lloré, me desahogué, me sentí triste y comprendí lo que significaba esta separación. Sí, en algún momento, pero para enfrentar la situación en el primer instante, el Señor me fortaleció, más que soy una de las mayores de mi familia. Yo cuento por qué estas experiencias, porque uno no puede hablar lo que uno no ha vivido. Y yo lo que trato es nada más no de ser modelo, sino de ejemplificar la fidelidad de Dios. La palabra de conocimiento en otras ocasiones crea fe. ¿Por qué? Porque el Señor te dice, voy a traer un regalo para ti, voy a traer un esposo para ti, voy a traer una casa para ti, voy a traer un nuevo trabajo, te voy a sanar. Y lo que hace estas palabras es preparar para el costo de lo que está por venir, sean cosas que consideremos buenas y positivas o cosas que consideremos malas o negativas. Pero lo que sí queda claro es que la palabra de conocimiento es una evidencia de la misericordia de Dios, porque el que tiene todo el conocimiento de las cosas que va a pasar es Él. Y es Él por su misericordia y su soberanía que habla y dice, sea que Él nos hable directamente o que mande a alguien a decirnos las cosas. Igual vale, es un detalle hermoso de nuestro Padre Celestial. Y vamos a ver cómo recibir y liberar una palabra de conocimiento. Esto es muy importante porque puede que esta palabra de conocimiento nos llegue por medio de una impresión callada o de un sentimiento. Hace muchos años en las iglesias se decía, es que yo tengo un sentir, es que yo sentí, pero realmente que sí sentimos, realmente que sí. Ya sea que podamos percibir un aroma, que podamos a nivel de piel sentirlo, percibirlo, o bueno, como es en la función de todos los sentidos, gracias, sí, la sensopercepción activada, o sea, todos al mismo tiempo. Vemos, oímos, olemos, sentimos, qué sé yo. Entonces, aquí el punto es que esa palabra de conocimiento puede llegar de una manera callada para que podamos oír intencionalmente o tener una corazonada. No solo es decir literalmente, yo escuché la voz de Dios. El que los que han tenido la experiencia pueden saber, muchas veces las cosas se pueden ver con los ojos como si fueran los físicos, pero definitivamente es en la dimensión del espíritu. Un dibujo, una imagen, una fotografía que está trayendo información o sentir en el corazón, esto es lo que está ocurriendo. Y yo he tenido esas experiencias y yo sé que usted las ha tenido. Lo que yo le pido es que se conecte con el Espíritu Santo y que Él le refresque su memoria de cuántas veces el Espíritu Santo le ha traído esta palabra de conocimiento. Usted lo siente, usted lo sabe. ¿Y cuántas personas no lo comparten o se queda callado? Y es que depende de lo que diga el Espíritu, nosotros hemos de saber si hemos de hablar o hemos de guardar silencio. Y de ahí que haya una estrecha comunicación con el Señor para mientras está la corazonada, mientras está el sentir, decirle, ¿qué hago con esto? ¿Lo debo de decir? ¿Lo debo guardar para mí? ¿En qué momento específico debo de expresarlo? Este conocimiento, esta palabra de conocimiento puede ser confirmada porque es como si las letras de la Biblia, de las escrituras, resaltaran. O también puede ser que tengamos señales, nos comience a doler mucho una parte del cuerpo. Tal vez usted se tome un medicamento para que se alivie, pero aún así sigue el dolor.
Entonces, si en el área médica nos atendemos y ese dolor no se quita, hemos de entender que es la parte espiritual. Pero ¿cómo lo vamos sabiendo? Conforme vamos siendo más sensibles. ¿Cuántas veces una persona ha perdido un ser querido y me corresponde a mí sentir ese dolor que está teniendo esa persona? ¿Cuántas veces una persona está sufriendo una enfermedad de determinada forma y yo estoy sintiendo ese malestar, ese dolor? Entonces, de ahí que en lugar de desesperarme y darle rienda suelta al enemigo, estar pensando que quién sabe qué tengo, debo de filtrar en el espíritu, Señor, hay alguien en esta situación, ¿por quién quieres tú que ore? Y muchas veces comenzamos a orar por una persona y en la misma oración decimos por inspiración del Espíritu Santo que nos da ese discernimiento, lo que esa persona está viviendo, lo que esa persona está pasando. Si estamos cerca del Espíritu, nosotros vamos a entender esas señales que nos está mandando. Esas señales pueden de ser de empatía en nuestro propio cuerpo, ya sea físico o emocional. Un dolor intenso, una opresión, algo que nos está incomodando, nos está diciendo que algo está ocurriendo. Y por eso yo pongo esas imágenes, sea que veamos algo, sea que sintamos algo, sea que soñemos algo o que venga un ángel y se nos presente. Son formas en que podemos recibir esta palabra de conocimiento. Y ya hemos dicho, claro que sí, es una palabra profética. Y esta palabra de conocimiento, una de sus expresiones más importantes es que trae espíritu de consejo. Y este espíritu de consejo puede ser porque a su mente vienen las palabras, vienen los pensamientos. Usted piensa en una persona o piensa en una situación y es como si le escribieran, como si le dictaran en la cabeza qué es lo que está ocurriendo con esa persona. Quizás usted siente un nombre o piensa en alguien conocido o en alguien que ni siquiera es de su entorno cercano, alguien extranjero en otro país, un artista, quien sea. Y el Señor le está diciendo, ¿para qué? Para que usted diga, ay, que no, ore. He tenido experiencias donde el Señor me ha dicho el nombre de un siervo de él. Y luego yo busco en YouTube, yo comienzo a orar y busco en YouTube y me doy cuenta o en alguna red social busco y me doy cuenta que esa persona tuvo un accidente o que esa persona está enferma o que esa persona algo le pasó a un familiar. Entonces, esa es la sensibilidad que hemos de tener. Ay, viera qué raro, me soñé con usted, ay, viera qué raro, estuve pensando, ningún raro. Es el Espíritu Santo que está trayendo esa palabra de consejo. Es mientras estamos orando que a veces tenemos una agenda ya escrita de oración y el Espíritu Santo nos la cambia y nos la cambia. Y nosotros seguimos en nuestra línea de oración y el Espíritu Santo nos la cambia. Ya sea que oremos por una persona, por una familia, por una congregación, por una situación. Entonces, entender que es el Señor que está diciendo, sensibilizándonos. Entonces, no debo de orar por lo que yo creí que debía orar, debo de orar por lo que el Espíritu me está aconsejando que debo de hacer. E igual, ¿cuántas veces hemos sentido ese deseo de escribirle a alguien, de mandarle una foto, de mandarle un plato de comida, de hacer algo con esta persona, de verla? Es la manifestación de la palabra de conocimiento manifestada por este espíritu de consejo. No se limite. Si el Señor le dice, llámela, búsquela, visítela,
Hace unas semanas alguien me escribió y me dijo, he soñado con un familiar varias veces. ¿Cree que tengo que irla a ver? Sí, hermana, por favor, vaya. Algo está sucediendo. Hay personas que y tal vez me relacioné con ellas un cuatrimestre, hace muchos años, y el Espíritu Santo me dice, escríbele. Y le escribo y le mando una palabra, una cita bíblica, que le digo, Señor, dame cuál es la palabra que necesita escuchar esta persona. Y la persona luego responde y dice, justo a tiempo lo que necesitaba. ¿Es Erika? No, es el Espíritu Santo que se está manifestando, porque el Espíritu está, hermanos, vean. Hoy yo le decía a mi esposo y a Estercita, realmente el Señor está solo. O sea, el Señor es único, Él es solo, en soberanía, en autoridad, en santidad. Él revela lo que Él quiere, a quien Él quiere. Y Él está presto para cada uno de nosotros. Usted no puede decir, ay, es que eso es con ella, ay, es que eso es con mi esposo, ay, que eso es con mi hija, con el pastor, con la pastora, con el predicador, con el salmista. Esta invitación es a cada uno de nosotros, a todos nos puede venir la palabra de conocimiento y tener ese espíritu de consejo de acuerdo a la voluntad del Padre. Esa palabra puede hacerse presente cuando alguien está necesitando una voz de parte de Dios. Y tal vez usted diga, yo no soy buena para hablar, pero un plato de comida, un presente, solo la presencia tuya cerca a esa persona estará llevando lo que el Señor quiere enviarle a esa persona para bendecirla. Ninguno de nosotros hemos de subestimarnos y decir, no funcionamos, no servimos, no podemos hacer algo. Estas manifestaciones del Espíritu Santo no quedan relegadas y son especiales para unos pocos, es para todos. Y yo hablaba con unas hermanas hace unas semanas y ellas me decían, ¿cómo hay necesidad del Señor? ¿Cómo hay sed de escuchar del Señor? Usted puede percibir eso, hermano y hermana. Literalmente, la emoción que a mí me evoca es entender de alguna manera lo que dice la palabra, que Jesús, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban desesperadas, estaban desamparadas, estaban perdidas. Nosotros, el cuerpo de Cristo, venimos a ser una solución para esta humanidad. Por eso tenemos las buenas nuevas de salvación. Si usted y yo no sentimos ese llamado de pararnos en un parque, estar predicando ahí a los cuatro vientos, hemos de sentir alguna forma de manifestar el amor de Dios. Tan siquiera solo sentarnos a escuchar a alguien que necesita hablar. Y cuando alguien habla, no es que quiera que nosotros le respondamos. Hay que saber si solo es escuchar. Y eso que escuchamos no es para contárselo a todo el universo, ni para agarrarlo en contra de esa misma persona que está abriendo la boca. Es que hemos de ser maduros en el espíritu y entender que hay mucha necesidad de Dios y que usted y yo somos las manos, la boca, los ojos. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son columna? ¿Quiénes son pilares? ¿Quiénes están sosteniendo la cadera para que otros puedan sostenerse, ir a predicar, no de fallecer, no de caerse? A veces las personas se portan tan mal o hacen cosas tan extrañas. ¿Cómo nos cuesta no tomarnos lo personal y entender que detrás de esa situación hay una gran necesidad, hay algo que esa persona no ha logrado, no ha conquistado, no ha superado?
Pero recordemos, nosotros los hijos de Dios traemos esa solución porque tenemos al Espíritu Santo. Hemos sido sellados y lavados por su sangre. Tenemos su Espíritu en nosotros para dar palabra de vida. Por eso Jesús decía, bendecid y no maldigáis. Porque ya una persona que está destrozada, ya una persona que está mal y por eso tal vez es grosera, tal vez por eso es indolente en apariencia, imprudente, orgullosa, altanera. Es porque tiene vacíos en su corazón. Y en el decir del mundo es que tiene una autoestima muy alta. No, es que más bien trata de esconder los vacíos, las necesidades que tiene. Y ahí es donde el Espíritu Santo nos ha de tomar y literalmente se cumpla. Viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas. En ocasiones nos podemos enojar, sentir que tiramos la toalla y hasta zapatear y hacer un berrinche solo nosotros delante del Señor y decir, ¿por qué? ¿Por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué paso estas situaciones? No me gustan, no las quiero. Pero el Señor con amor pone su mano en nuestra barbilla, nos levanta la cabeza y dice, es por amor. La pasión de Jesucristo es el amor. Y muchas veces somos impetuosos y muchas veces nos quiere ganar el temperamento. Y de ahí que todos tenemos que venir siempre a la cruz. Tenemos que postrarnos ante el Señor y reconocer nuestra dependencia de Él. Por eso no, son nuevas cada mañana sus misericordias y su fidelidad cada noche. Porque necesitamos, así como estamos llenándonos del Espíritu de Dios, nos estamos vaciando porque estamos entregando de ese poder, de esa autoridad, de esa fuerza al necesitado. Por eso hemos de venir a su presencia para volver a recargar nuestras baterías, nuestra fortaleza, nuestra fuente de unción. Hoy, si tú estás escuchando y dices, yo me he desanimado, me he desalentado, me he desenfocado, en el nombre de Jesús, enfócate. Vuelve otra vez a estar debajo de sus alas porque no hay un mejor lugar para nosotros que ese, en esa protección del Padre Celestial. Y bueno, seguimos. ¿Cómo operar en el don de palabra de conocimiento? Porque para crecer y desarrollar este don, es prudente someter sus palabras, o sea, lo que usted cree que oyó, que sintió, al discernimiento de alguien en autoridad sobre usted. Si Dios le hace sentir algo de alguien y lo inquieta a tal punto, usted puede orar al Espíritu Santo y también puede buscar gente de peso, de respeto espiritual, gente que el Espíritu Santo de verdad dé testimonio, que gente madura, que se le puede ir a preguntar y que va a contestar, no con el hígado, no por espíritu de sospecha, no por otra intención, sino acorde al Espíritu. Porque esta persona que usted y yo consultamos puede ayudar a confirmar o a refutar lo que se ha escuchado y sintonizar bien las palabras. En ocasiones, en la premura del momento, en la situación que está pasando, estamos tal vez muy distraídos, muy acelerados y no estamos poniendo atención y podemos equivocarnos. Pero cuando vamos a alguien, un hermano de confianza, un hermano realmente de testimonio, principalmente que sepa tener la lengua donde corresponda y que no hable desde las vísceras, va a ser un referente para que nosotros podamos entender lo que el Señor nos está diciendo. Primero hemos de escribir todo lo que recibimos, ya lo hemos dicho varias veces. Y cuando escribimos el sueño y cuando escribimos la visión y cuando escribimos la palabra o vemos el versículo bíblico, hemos de destacar las partes importantes de lo escrito. Porque no todo a veces es clave. El Espíritu Santo te dice cuáles son las palabras claves. Y hemos de preguntarnos,
esto que me está saliendo aquí como parte más importante, ¿es una impresión mía o esto tiene presencia de Dios de manera intensa? Cuando ya yo me he aclarado de esos dos pasos, someto el relato a revisión. Y ahí es donde hemos hablado de la importancia de que haya una compañía de profetas. De eso hemos hablado, de la importancia de que estemos unidos. No pueden haber llaneros solitarios. Es dentro de un cuerpo, dentro de una congregación, dentro del grupo de hermanos, donde nosotros vamos a poder discernir lo que el Señor nos está hablando. Cada vez vamos teniendo experiencia, pero yo creo que se cumple lo que dice Pablo, que hasta que venga lo perfecto, lo que es en parte se va a terminar. Nunca se tendrá demasiada experiencia, nunca se tendrá demasiada sabiduría, nunca seremos perfectos. Nuestra dependencia total es de Dios, ir donde Él, preguntarle a Él, clamarle a Él. Se acerca el tiempo de concluir, pero me falta poquito, permítame. Si alguien debe de salir, se lo comprendo, pero y si no, voy a continuar en el nombre de Jesús. Es importante aprender a entregar la palabra a tiempo y saber cuándo y dónde he de darla. Si a usted la palabra que el Señor le está dando, usted no sabe cómo decirlo, cómo hacerlo, es importante que sepa que no es que, a no ser que el Señor te diga ya, que más de una ocasión nos ha pasado, es en este instante ya, a no ser que haya ese sentido de urgencia, usted puede entender que puede prepararse para entregarla, sazonarla. Sazonarla no es decir otra cosa que no tiene que decir, es buscar las mejores palabras y ser asertivo, porque lo que queremos es construir, edificar, fortalecer, no despedazar a las personas y mandarlas afuera como pródigos a causa de nuestra imprudencia. ¿Cuántos hijos del reino están pródigos? Porque alguien en autoridad no ha tenido modo, no ha tenido respeto, no ha tenido sensibilidad para hablar. Y tampoco puede ser que nos demos toda la vida para decir algo, porque muchas veces las palabras tienen un tiempo. Es un tiempo, un kairos que se abre, un tiempo designado y no las podemos dejar ahí a la libre. Así que hemos de preguntarle al Señor cuándo y dónde. Y si no sabemos, también, además, y claro que el Señor va a responder, pero también recordemos que tenemos nuestros hermanos en autoridad, con siervos, que podemos preguntar y decir, tengo una palabra que dar, ¿dónde será el mejor lugar? Porque puede que esa palabra se pierda y no surja el efecto por la imprudencia, por la mala manera de expresarse, por la falta de ser asertivo. Por eso, estas cosas del espíritu no son con la carne, son en el espíritu. Tenemos que subyugar nuestro temperamento. Dios no se lo va a quitar, es subyugarlo y dejarse formar por el Señor para ser lo más asertivo para entregar la palabra a tiempo. Es importante respetar a los otros miembros del cuerpo de Cristo que nos rodean. Yo no puedo venir solo porque el Señor me dijo algo con aires de superioridad para parármele encima a una persona o para agarrar un bate y darle. Tal vez usted diga, yo jamás voy a hacer eso físicamente, pero cuántas veces nuestras intenciones, nuestro tono de voz, porque el timbre es una cosa particular como las huellas digitales, cada quien lo tendrá de diferente forma, pero el tono usted lo puede regular. Si yo les hablara así toda la clase, creo que todo el mundo se dormiría. Por eso voy haciendo inflexiones, puntualizo donde necesito. Pero una cosa es que yo esté hablando enfáticamente y otra es que yo me ponga así a gritar y a ofender a alguien. Debe de haber respeto. Y aunque el Señor me dio una palabra para alguien en autoridad, yo he tenido esa experiencia, donde yo he tenido que entregar una palabra a alguien de autoridad, he tratado de ser lo más cuidadosa
Y luego de eso me han gritado y me han hasta amenazado y maldecido. Y me he querido desmayar y he llorado y le he dicho, Señor, líbrame de esta porque tú me mandaste. Y de verdad el Señor ha sacado bandera de victoria. Ninguna persona debería pretender brillar como una estrella. Vuelvo a decir, ninguna persona debería ser una estrella. No hay que hablar demasiado, porque hablar demasiado muchas veces lo que da a entender es que hay inseguridad. Entonces, esforcémonos por no hablar demasiado, hacer la prioridad basada en el amor del Señor. No estemos adulando a la gente. Hemos de lanzarnos en fe y ser tenaz en cuanto a crecer en los dones. Muchas veces nos va a dar susto lo que tenemos que decir. Oye, el Señor me daba una palabra para alguien y yo decía, esta persona tal vez se va a enojar cuando le diga del tema que el Señor me dijo. Y luego me reía cuando pude conversar con esa persona y me decía, el tema es tal, y yo le dije, ay, yo pensé que se iba a enojar conmigo porque sí, ese es el tema. Qué bonito cuando podemos hablar en una conversación horizontal con nuestros hermanos y saber que hemos sido un instrumento para la honra y la gloria del Señor. Y en esa misma forma yo puedo recibir a alguien que trae una palabra para mí, para bendecirme, sea una llamada de atención o sea una palabra de cumplimiento de promesas, sea lo que sea. Si yo no hablo más de lo necesario, si yo me baso en el amor, si yo estoy creyendo en que estoy haciendo mi mejor esfuerzo para la honra y la gloria de Cristo, cuidando del corazón de mi hermano, esto va a funcionar. Dice segunda de Pedro 1 del 5 al 8. Precisamente por eso esfuércese por añadir a su fe virtud y a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Creo que en algún momento estuvimos compartiendo sobre esta escalera petrina, de cómo el Señor nos pide que vayamos en ascenso de todas estas facultades para que se manifieste luego de ascender en cada una de ellas a lo que es el amor y seamos útiles y productivos. Nada que tenga que ver con eso, con la improductibilidad o ser inútil. Porque cuando usted y yo no nos manejamos por lo que el Señor marca, entonces estamos siendo improductivos y somos siervos inútiles. Y también cuando hacemos solo lo que el Señor nos pide, ¿qué mérito tiene eso? Y bueno, eso hablaría también de lo que es la proactividad, movernos, hacer sin que nos estén diciendo, ya entendido de que hay una necesidad, de que hay que actuar, de que hay que activarse, hacerlo para la honra y la gloria del Padre. Finalmente, aprenda de sus errores o aprendamos de nuestros errores. Maduremos en todas las cosas que tienen que ver con Cristo Jesús. Crecer en los dones es crecer en santidad. Si crecemos en santidad, así vamos a mejorar nuestro desempeño en los dones. La santidad, Señor, es en alma, cuerpo y espíritu. Si la santidad solo es supuestamente en alma y en espíritu, si, supuestamente digo yo, porque si hay santidad en espíritu, subyugado el alma, las emociones y el cuerpo, que son los miembros, ¿verdad? Físicos, va a haber santidad en los tres. Pero si hay una supuesta santidad, vamos a estar pecando físicamente en, lo que, en cosas que creamos a nuestra subjetividad, que eso no es pecado. Y esto va a traer maldición y va a traer un mal desempeño y no va a haber respaldo de Dios. Hay de aquel que se suba a un altar, hay de aquel que se ponga a servir en lo que sea, lo que usted considere mínimo, lo que considere muy grandioso, si no tiene santidad.
Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y recordemos que Abraham le dijo, sé perfecto delante de mí. Y eso es cuando nos equivocamos, cuando erramos o pecamos, inmediatamente pedimos perdón y nos arrepentimos y confesamos el pecado y nos apartamos de él, porque de lo contrario sería darle perlas a los cerdos, así literalmente, por lo duro que suene. Si usted es una persona reincidente que se ha hecho con esa concha que aquí dicen en este país conchuda, sabe en qué es el área débil y usted no tiene un límite proactivo, no se prepara para esa situación. El Espíritu Santo le trae esa palabra de conocimiento para que usted se prepare, para que usted no vaya, para que usted no se junte, para que usted no asista a lugares o con personas que no son de bendición. Y usted lo hace. Ujú. Eso es darle perlas a los cerdos. Haga lo que haga, nunca se rinda. La práctica le llevará a la madurez. Si usted hoy erró, usted dijo hoy algo y se equivocó en una palabra que usted consideró que era profética, que era de discernimiento, de sabiduría, simplemente perdónese, pídale perdón al Señor y al hermano si es que tras de eso afectó a alguien más y prepárese para hacerlo bien la próxima vez. El Señor no lo descarta. La honra no es en lucirnos nosotros, sino en saber que Dios confía en usted y en mí. Esa es la honra de tener en ejercicio los dones, en esa inmensurable, en esa profundidad del amor de Dios. Tome en cuenta que su esfera especial puede ser en un lugar determinado. Esto es importante. Puede que Dios lo tenga destacado con estos dones en un lugar específico, sea en el lugar donde usted trabaja, sea dentro de la congregación, sea solo con su familia, sea con una persona. Tome en cuenta que su esfera especial puede ser un lugar determinado. Puede ser que usted tenga palabra de revelación de muchas cosas en muchos lugares y de muchas personas, pero todo es acorde a la capacidad que tienes y que tengo, así nos va dando el Espíritu. Este don es para todos, ya lo dijimos. Podemos recibir palabras de conocimiento que nos lleguen en la vida cotidiana. No solo cuando estamos orando, cuando estamos adorando, cuando estamos en la congregación. Podemos estar sentados en el servicio sanitario o podemos estar ocupados en cualquier cosa que en ese momento, si el Señor le place, envía la palabra de conocimiento. Hemos de pedirle al Señor que podamos darnos cuenta de los destellos del entendimiento de la palabra de conocimiento y que aumente en nosotros. Al decir que nos demos cuenta de los destellos, es en esa sutil forma de hablarnos el Señor, de hacernos sentir, de hacernos oler, de hacernos escuchar o ver, entender que es el Señor. En la mente humana, en la parte racional humana, siempre va a estar el susto o los malos pensamientos o sospechar. Pero recordemos que hemos leído y hemos aprendido que quien está con la mente de Cristo no tiene a primera orden estar pensando mal de todo mundo o mal de las cosas, sino que trabaja en paz y su mente está conectada con el Señor y lo que le llega, lo que el Señor le hace sentir, oler, ver, experimentar, soñar, escuchar, qué sé yo, es de parte del Señor. ¿Y para qué? ¿Para destruir de usted o a alguien? No, para traer una expectativa, para traer una instrucción, para ver los milagros y los prodigios, sanidades, liberación, restauración, consolidación. Y bueno, todo lo que leímos expuesto por Pedro dentro de esa escalera petrina. Segunda de Pedro 1, del 5 al 8. Con esto termino. Se los vuelvo a leer. Precisamente por eso, esfuércese en por añadir a su fe virtud y a su virtud entendimiento. Al entendimiento, dominio propio. Al dominio propio,
Acuérdense que el dominio propio es, ¿verdad? Controlarse uno mismo. Constancia, a la constancia, devoción a Dios, a la devoción a Dios, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Porque esas cualidades, si abundan en ustedes, en nosotros, voy a parafrasearlo, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. O sea, que todas las veces que nosotros estemos dando palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, ejercitando el discernimiento de espíritu, vamos a ser útiles y productivos. Señor Jesús, gracias por esta palabra. Gracias porque esta palabra nos hace crecer en santidad, nos hace crecer en fe, nos hace entender que los errores nos van a ayudar a madurar y que tú tienes, Señor, todo lo bueno para nosotros. Padre Celestial, tenemos el honor de ser llamados tus hijos e hijas en estos tiempos difíciles en que vivimos. Señor, necesitamos tu ayuda. Así que te pedimos un aumento del don de palabra de conocimiento junto con la palabra de sabiduría, con tu sabiduría. Tú has prometido que esto irá en un aumento. Este don detallado de palabra de conocimiento irá en aumento en este día, en esta temporada, en este año. Nos posicionamos, Señor, entre los que reciben y liberan palabra de conocimiento. Levante sus manos mientras yo digo esto para que, y diga amén, simplemente diga amén. Nos posicionamos, por supuesto, si usted cree que es lo que es para usted. Nos posicionamos para estar entre los que reciben y liberan palabra de conocimiento, para dar ánimo, para sanidad, para milagros, señales y prodigios. Y todo para tu gloria, Señor. Amén. Amén. Esperamos recibir de ti ahora mismo esta bendición sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Si Dios lo permite, la próxima semana empezaremos con otra